Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, esperamos que comience una buena semana. Buena semana. Esta es la última semana del mes de noviembre. Y con ella se nos va el mes de la patria. Y arrancan las navidades. Hablando de las hermanas Mirabal, la única de las hermanas, que eran 4, que no fue asesinada fue Bélgica. Y una de ellas, Minerva, estaba casada con el líder revolucionario Tabares Justo, que después sería fusilado. Fue en la revolución, en ese intento de revolución con una invasión que se hizo desde Cuba a República Dominicana. Y en honor a estas nobles mujeres, se hace el día de la violencia contra la mujer. De la lucha contra la violencia del amor. Y quiero aprovechar esto para destacar que en nuestro país debemos impulsar todos los hombres y mujeres. Aquí no hay un problema hay que ser feminista en esto, porque la violencia contra las mujeres se incrementa en nuestro país. No tengan la menor duda, una gran parte de la violencia en el país nace en el hogar, de los hombres que se creen dueños de las mujeres, como si fuera una propiedad. Y no usemos el argumento de que sí hay hombres que también son maltratados. Sí, son los menos. La mayoría del maltrato va del hombre hacia la mujer. Una falta de respeto a la integridad física y a la mujer como tal. Aprovecho para expresarle nuestra solidaridad a esta lucha, porque allí todos debemos estar. Pero fíjese, en este lunes arranca con tantas noticias que es complicado mirar el panorama. Pero fíjese lo que está pasando en 2 países de nuestra región. En Uruguay, todas las encuestas, y yo compartía ese criterio de que el candidato Luis Lacalle, de la oposición uruguaya, del Partido Nacional, iba a ganar ampliamente, por lo menos con 8 o 10 puntos. Resulta que en el proceso electoral fue un proceso electoral de una gran votación, 80% del electorado fue a votar. Y ese incremento de la votación lo que hizo fue favorecer al Partido Frente Amplio. Aunque en este momento no se puede decir quién ganó porque está muy cerca, Lacalle tiene una ventaja. 1%, Todavía de 1%, con el 90 y algo por ciento de los votos, creo que es el 95%. Escrutado. Y no hay la menor duda que habrá un reconteo de todos los votos. De manera que, a pesar de que Lacalle está ganando, el margen es tan pequeño que sería imprudente pronunciarse, porque ya el electorado uruguayo se pronunció. Vamos a dejar que ellos se haga el conteo y termine. Para mí todo parecía indicar que habrá quien gane, y la probabilidad está en la calle sin duda alguna. Es que se estrechó tanto el resultado, es que el país va a quedar dividido en 2. Si el presidente que gane no entiende lo que tiene que hacer, correremos la suerte de dividir la nación uruguaya, que es un país de estabilidad política. Eso está pasando en Uruguay. Se espera que a más tardar este jueves tendremos el resultado oficial, después de realizar todos los conteos y reconteos necesarios. Pero también hubo otra elección allá en el mundo. Ahí en Hong Kong, el movimiento pro democracia obtuvo casi la mitad de los miembros del Parlamento. Recuerde que en Hong Kong el Parlamento no tiene la facultad de emitir ninguna ley. No importa qué pase ahí, Hong Kong será siempre parte de China. Es lo primero que usted debe saber, ¿no? Segundo, que esta elección es para escoger la representación del gobierno local, pero que no tiene capacidad de legislar sobre nada, solo sobre las partes administrativas locales en Hong Kong. Pero es un indicador importante, sobre todo en el momento en que las filtraciones vuelven a hacer su agosto, y salen filtraciones con respecto al manejo que hacía el gobierno chino sobre la minoría musulmana. El problema de Hong Kong, lo que está ocurriendo en Hong Kong, tiene el evento de que ello podría influir en la culminación de las negociaciones entre los Estados Unidos y China Popular. El Senado de los Estados Unidos ha impulsado una legislación que intenta atar la salida democrática de Hong Kong a las conversaciones comerciales. El presidente Trump, en una entrevista que hizo en Fox News, decía que esto
le parecía incorrecto, porque sería poner una traba comercial en un momento en la que, si las palabras del presidente Trump, si Xi Jinping quisiera de entrar en Hong Kong, tiene, según él, 1 millón de tropas en la frontera para aplastar el movimiento, pero que a petición de él no se ha hecho. En lo que en otra palabra, el presidente Trump necesita el acuerdo, China lo necesita y todo el mundo lo necesita. Vamos a ver qué se impone en este momento. Creo que la lucha política en los Estados Unidos electoral podría complicar el panorama, lo que nos hace a nosotros tener que pensar con mucho mayor serenidad. En Colombia, aquí al lado de nosotros, ayer en la tarde, el presidente Iván Duque se reúne con alcaldes, particularmente los alcaldes más importantes, Bogotá, Cali y Medellín. Habían otros más, buscando un diálogo. Él llama al diálogo nacional. Sin embargo, en el diálogo nacional él no se dirige a los que están en la calle. Y a pesar de que intenta discutir con un sector laboral, ese no es el sector que está en la no representa a los sindicatos de verdad. Mientras no se entienda bien con quién hay que negociar, ya en Colombia no hay espacio para la mentira. Creo que deben entenderlo, y para que nosotros veamos si esto se va a resolver o no y por qué a nosotros nos interesa. Bueno, Colombia primero es nuestra frontera y es una exportadora neta de gente y de capitales hacia nosotros. Y entonces lo que pasa en Colombia nos interesa a nosotros. Y creo que el presidente Duque está atrapado entre si hace o no negociar. Aquí el presidente Duque deberá entender que esto como la gestación, nadie puede estar ligeramente embarazado. Sí. O está o no está. No. Usted quiere negociar o no quiere negociar. Lo que no puede jugar a la negociación en un momento en la que la crispación se ha tomado el continente, Fernando. Si no, observe lo que está pasando en Chile. A pesar de que, una vez tarde, los partidos políticos en Chile llegaron a un acuerdo, todavía el movimiento de masa no se siente representado en eso. Porque este es un movimiento que no tiene con quién conversar, no hay un líder, aunque ya se está estructurando orgánicamente, todavía no se ha estructurado. Y esto pasa, y esto ya tiene un precio en Chile. La caída de la economía, la caída de la depreciación del peso chileno, que se une a la caída del crecimiento comercial, está afectando una de sus principales industrias, que es el cobre. Mientras en los Estados Unidos están pasando cosas insólitas. El secretario de la Naval, un general de los más destacados, manda una carta al presidente Trump diciendo que él ya no se siente representado en las creencias del comandante en jefe. Se trata del caso de un soldado que mató a un miembro del ejército del Estado Islámico y se tomó una foto. Llegó a un juicio, lo votaron y entonces ahora han votado al secretario de la Naval, el que se despide con una carta dura contra el presidente de los Estados Unidos. ¿Usted había visto eso antes? Que los militares estuvieran enfrentando a su comandante en jefe. Ex militares que estaban en la administración Trump han sido duros críticos del presidente por el manejo de Ucrania. Y Ucrania se ha convertido en lo que se es lo Varela Leak en Panamá. Resulta que el jefe de la mayoría, de la representación republicana en el Comité Judicial de Inteligencia, señor Nunn, el representante Nunn, ahora es acusado de haber tenido conversaciones en Ucrania, al margen de de haber pedido los permisos correspondientes, y puede ser llamado al Comité de Ética. Es decir, la crisis de Ucrania, y ya hay un nuevo memorándum de la Casa Blanca explicando cómo se manejó esto, que trata de explicar a posteriori lo que no se ha explicado todavía. Lo que quiere decir que esta semana, que es la semana de Acción de Gracias, las audiencias públicas han sido suspendidas, pero los demócratas, según la información que viene de Washington, estarán preparándose esta semana el documento para llamar a un juicio político al presidente, lo que se conoce en los Estados Unidos como un impeachment, que deberá pasar una vez se apruebe en la Cámara, si es que pasa, al Senado de los Estados Unidos, con pocas probabilidades de que el presidente pueda ser expulsado, pero con un problema de que empantanaría a los Estados Unidos en una lucha interna por una política exterior
muy incierta en los Estados Unidos. Bueno, que ahí es donde está la sincronización de la crisis económica mundial. Mientras, nuestros amigos aquí de Bolivia se pasó una ley para llamar a elecciones generales y replantear todo el problema. Lo que no hay acuerdo ahora mismo es cómo se va a estructurar todo esto. La confrontación está ya planteada, pareciera no tener solución de corto plazo y el proceso electoral impide que Evo Morales corra. De manera que será el representante del MAS, será alguien que no sea Evo Morales, pero no hay la menor duda que Evo Morales sigue siendo Un líder. uno de los principales dirigentes, siendo el principal dirigente en Bolivia. De manera que, y termino con esta, el vicepresidente de los Estados Unidos ayer, en forma sorpresiva, se apareció, adivinen dónde, en Irak, en donde el movimiento más radical está a punto de llevarse al gobierno en las calles. Te había visto, mire, le estoy hablando del movimiento por todos lados del mundo. El planeta está en un proceso de repartición. Y eso nos obliga a nosotros en Panamá a comprender nuestra posición geopolítica. Hay un ensayo de una intervención de Omar Jaén Suárez, en donde habla sobre qué es la geopolítica. La geopolítica es la conjunción, según el doctor Suárez, de la geografía, el papel que la geografía le atribuye a un país y la geografía humana de ese país. Bueno, esa combinación de nuestra posición geográfica y nuestra gente le da un carácter geopolítico de importancia global a Panamá, que lo entendieron según Omar Jaén, que coincido con él, lo entendieron nuestros héroes del 1903, lo entendimos en las negociaciones que arrancaron con el 94, la posición de Chiari, primero el 9 de enero, las negociaciones, y lo hemos perdido. Y tenemos que volver a entender que independientemente que lo comprendamos o no, nosotros tenemos un papel geopolítico asignado por el mundo. De nosotros depende entender lo que está ocurriendo en ese mundo. Entonces nota que hay pocas discusiones en Panamá sobre lo que ocurre en el mundo. Bueno, lo que pasa en el mundo nos afecta a nosotros. A la vuelta, veremos cómo lo que pasó ayer, lo que va a pasar hoy, los transcursos de los próximos 20 días de la administración del presidente Cortizo, nos ponen a nosotros en una de las coyunturas más ricas, más complejas y de mayor perspectiva si la sabemos manejar bien. A la vuelta vamos a hablar de todo eso y las preocupaciones del periódico La Prensa ahora que habla de terrorismo judicial, aunque usted no lo crea. Damos la vuelta. Klaus Barbie pidiendo clemencia.